Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy es jueves, hoy nos acompaña Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Y vamos a conversar, hoy el primer tema, vamos a conversar acerca de un tema que en estas fechas se vuelve cada vez más importante porque habrá nuevas integraciones, nuevas comisiones de postulación para cargos desde la fiscal general hasta otros cargos que tienen que ver con magistrados, con salas y con incluso el Tribunal Supremo Electoral. Pero vamos a conversar acerca de este tema con Juan José Porras, que es presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Carmen Aya Ibarra del Movimiento Pro Justicia, con quien teníamos que conversar del tema. Buenas noches, Carmen Aya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y tal vez para iniciar el tema, porque pongamos en contexto un poco a nuestros televidentes, el tema de las, ¿qué es lo que rige? ¿Qué tipo de comisiones de postulación son las que hay? ¿Y por qué es importante el tema de las comisiones? Antes de entrar en los detalles de qué es lo que se está planteando modificar ahora. Bueno, las comisiones de postulación que existen son las creadas por la Constitución Política de la República de Guatemala. Hay otras que devienen de las leyes, de algunas leyes ordinarias, y pues son entes político-administrativos que seleccionan candidatos. Fue un mecanismo que se creó particularmente en el año 93, 94, después del serranazo, cuando pasamos del pánico al ataque y dijimos hay que sacar a los partidos políticos de estas decisiones. Se entregó a la academia y ahora estamos viendo que pues fue un procedimiento y un mecanismo que se corrompió igualmente en gran medida. Pero lo que tenemos en este momento es el mandato constitucional y son estas entidades político-administrativas las que el año entrante van a seleccionar candidatos a la Corte Suprema de Justicia, a las salas de apelaciones, a Fiscal General y a Contralor General de Cuentas. Y a lo largo del año, Tribunal Supremo Electoral también, a lo largo del año vamos a tener, no sabemos si muy cargado el primer semestre o muy cargado el segundo semestre o muy diluido a lo largo del año, porque hay diferentes escenarios, hay 3 o 4 escenarios posibles, con reforma o sin reforma, con la fiscal terminando en mayo o en diciembre. El asunto es que todo el año 2014 va a estar orientado a la selección y elección de nuevas autoridades, mucha politización, muchas presiones en el ámbito jurídico del país y por supuesto en el ámbito político. Y a lo largo y ancho de estos meses se han escuchado propuestas que el propio organismo legislativo ha abierto mesas de trabajo en las cuales escucha a las personas involucradas e interesadas qué es lo que sugieren para modificar estas comisiones. Hemos leído en los periódicos recientemente que sugieren, por ejemplo, un control y un límite sobre financiamiento de campañas. Campañas en justicia, no políticas, sino campañas en justicia. Hablemos de eso, Juan José. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos ya, el miércoles pasado cumplimos con la 4ª mesa de diálogo que se han instaurado, que ha sido un ejercicio democrático que se ha hecho desde petición de la sociedad civil y que la comisión ha tenido pues de legislación a bien abrir sus puertas para que se acerquen y nos hagan sus comentarios. Y cabalmente lo que usted menciona ha sido de los temas concurrentes en las mesas de diálogo, ¿verdad? El tema de la financiamiento de esas campañas, que hay un techo para las mismas, hay propuestas de que van de subirla de $1 a $5, y hemos escuchado diversas opiniones sobre ese tema, pero sobre todo el común denominador sería el buscar que esos financiamientos sean claros y transparentes para que no haya infiltración de poderes oscuros y que haya claridad en las campañas, ¿verdad? Pero en la idea, parte de lo que tú dices hace un momento, que parte de lo que se buscó en aquel momento, en el 93, fue despolitizar este tipo de elecciones o de selección de candidatos. Sin embargo, lo que generó en realidad fue una politización de los entes académicos. En vez de despolitizar el proceso, politizó los entes académicos, incluso desviándolos de sus verdaderos objetivos originalmente. Ese es el problema principal que se dio desde esa época para acá. Básicamente sí, porque de él se derivan otra serie de situaciones, por ejemplo
la influencia oculta que suelen ejercer de alguna manera los partidos políticos también, porque no es que los partidos se hayan quedado tranquilamente viendo cómo les quitaban esa cuota de poder en el momento de la selección de candidatos, sino que hay una mezcla de intereses político-partidarios y de grupos gremiales y de entidades académicas que son utilizadas, porque no es que la academia esté peleando o ejerciendo realmente una cuota de poder, sino que utilizan a los entes académicos, y por eso la proliferación de facultades de derecho y de universidades para tener facultades de derecho, y muchas son de garage. Uno puede llamar a los teléfonos y contestan, aló, que no estoy llamando a la universidad tal. ¿Con qué universidades sucede La Universidad Da Vinci, hice yo hace algunos meses, de reciente creación, yo llamé un aló. Y le digo, pero ¿estoy llamando a una universidad o no? Sí, pero es que no hay quien conteste. ¿Cómo no? Es una universidad y no tiene secretaria, pero sí ya tiene facultad de Derecho. ¿Cómo? Y la última información nos indica que precisamente el expresidente del Colegio de Abogados, el doctor Freddy Cabrera, es el decano de esta facultad de Derecho de esta universidad. Efectivamente, así parece ser. El doctor Cabrera es uno de los personajes, junto con Roberto López Villatoro, con Gustavo Herrera, que son nombres que se mencionan como quienes van a tener como mucha influencia. Bueno, el rector de la Universidad de San Carlos, bastante, ¿no? Es decir, veamos hacia los grupos gremiales y vamos a encontrar una serie de personajes propios del gremio, algunos incrustados, pero en términos generales, en gran parte del proceso son estos personajes y son estos grupos los que deciden de qué color y de qué sabor va a ser la administración de justicia en Guatemala, o los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas. Claudia, te pregunté hace un momento el tema del financiamiento. Carmen Aida decía, bueno, es que los partidos políticos tomaron control de los entes académicos. Realmente quienes toman control son los financistas, porque no son los partidos políticos per se, sino que son financistas directamente que tienen intereses en resoluciones en justicia, Ministerio Público, Corte Suprema, salas, o incluso en cómo va a resolver el TSE, no porque qué partido político vaya a ganar, porque si va a tener injerencia el financista que pueda resolverse de la forma en que él quiere. El problema de fondo realmente es el financiamiento general de campañas, tanto de partidos políticos como de estas campañas, no sé. Sí, efectivamente, yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles en el tema, porque es el gran tema. Yo le diría que es un gran tema, pero también es un tema de cuál es el origen. Yo me he encontrado con que hay propuestas de que tal vez parte desde la Constitución, que tal vez habría que plantear una reforma constitucional en ese tema particular para arrancar el problema de raíz, porque desde ahí comienza esta integración de cómo son, y que eso ha permitido, como bien decía Carmen Aida, de que se vayan infiltrando y se vayan apoderando de ciertos feudos ahí, y que eso ha permitido que se desprestigie el trabajo. Hablamos mucho también de ese financiamiento y del origen de ese financiamiento, pero hablamos también muy poco de los vicios que suceden y que están sustentados en este sistema. Por ejemplo, electores pueden ser al mismo tiempo elegidos, y se ha denunciado una negociación de votos entre una y otra comisión. Hablo específicamente de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, pero también se ha hecho muy poco para modificar esa condición que permite que abogados litigantes puedan ser magistrados suplentes, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte de Apelaciones. ¿Hay alguna intención por cambiar esto? No necesariamente desde comisiones de postulación, pero realmente para reformar ese sistema. Sí está planteado en las propuestas de ACIES, USAC y URL, hay algo relacionado con ver que los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad no puedan ejercer como abogados litigantes. Y hay también en las propuestas, hay diferentes propuestas, desde el ámbito constitucional, hay también en el ámbito ordinario, pero efectivamente el conflicto de intereses emerge en diferentes etapas y en diferentes ámbitos del funcionamiento de las instituciones y, por supuesto, de la elección de sus autoridades. La propuesta de reformas a la Ley de Comisiones de Postulación
sí trata de combatir ese conflicto de interés y solamente quedarían exentos o al margen de la prohibición quienes deben ocupar cargos o puestos en las comisiones de postulación por virtud del cargo. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero un magistrado de la Corte de Apelaciones realmente también podría abstenerse de postularse si va a querer estar en la comisión de postulación, o al revés, o sea, no ir a la comisión de postulación, si quiere participar, que es lo más sano. Hay muchas decisiones que las comisiones de postulación pueden tomar sobre la marcha, que no necesariamente tienen que quedar en ley. Algunas sí deben quedar en ley. Por ejemplo, hay que orientarlo de la tabla de gradación, porque la tabla de gradación ha sido también un talón de Aquiles para las calificaciones y para la toma de decisiones. ¿Se va a respetar o no, digamos, la evaluación y los resultados de la evaluación, el punteo, o finalmente las comisiones de todas maneras van a decidir sobre candidaturas que tienen menos de 40 puntos o menos de 50 puntos? Solo para colocar en contexto a quienes nos escucha, esa tabla de gradación se definió como una serie de cuadrantes, rubros, líneas que iban a definir cuánto calificaba un abogado de acuerdo con su preparación académica, de acuerdo con su experiencia, su orientación humana y los puestos que había desempeñado. En esa tabla de gradación, en el ejercicio pasado, se descubrió que a pesar de que existían candidatos con punteos altos, no importaba que tuvieran un 90, lo que importaba es que reunieran las 2/3 partes de los votos de esa comisión. Ahora leo que una de las propuestas es subir a 65 puntos esa formación profesional, ¿verdad? ¿Es eso lo que han sugerido? Fíjese que eso está planteado, digamos, dentro de la reforma, pero también hemos escuchado dentro de las mesas de diálogo que esa tabla de gradación debería ser modificada de diferentes formas. Ha habido propuestas de diferentes puntajes. ¿Qué se tiene que evaluar más? ¿El ejercicio profesional, la experiencia, la docencia? Que haya sido juez o magistrado, ¿qué es lo que realmente se tiene que evaluar más para elegir o proponer al mejor juez? En nuestra experiencia, la trayectoria profesional, porque a lo largo de los procesos del 2009 al 2012, lo que vimos es que es muy fácil inflar los punteos a partir de lo ético, de la proyección humana y de lo académico. El caso del Instituto de la Defensa Pública Penal, ahí en la tabla de gradación quedó plasmado que daban 6 puntos por doctorado, pero por asistir a eventos académicos también 6 puntos. Entonces ahí le inflaban claro, sí, le ponían el mismo valor, 6 puntos a un doctorado que asistir a un evento académico, y eso era para ayudar a algunos a subir. Se llenan de cursos o diplomas que van llenando el expediente, que eso es una de las quejas recurrentes que escuchamos ahí. Yo concuerdo con Carmen Aida que el tema de experiencia profesional es muy importante. Yo creo que eso habla mucho. Bueno, pero tenemos también el dilema de que no todo es necesariamente accesible. Toda la información con respecto a cómo ha resuelto, si es un juez o un magistrado, o cómo ha votado, por ejemplo, si fuera un diputado que estuviera participando, porque los han habido también que han participado, no hay necesariamente un registro exacto que uno podría decir, en estos casos votó de esta forma, en estos votó de otra, para que ese registro le permitiera a los electores formarse una mejor opinión. La verdad es que es un buen punto, Quique, porque también he escuchado, tal vez que me corrige eventualmente, que se está tratando de dar mayores facultades a la Comisión de Postulaciones para que investigue, para que haga la investigación de la persona, el expediente de vida, y que tenga acceso y no tenga muchas limitaciones, y eso es una herramienta que ayudaría realmente a explorar el background de la persona, ¿verdad? Pero ¿cuánto la usan? Incluso están facultadas para salir a invitar a aquellos abogados que consideran los mejores candidatos, pero muy raras veces se les ha visto salir. No están facultadas, no está taxativamente establecido en la ley. Lo que sucede es que lo que la ley sí establece son los procedimientos. Y una vez se ha empezado el proceso, ellos ya no pueden salir a la pesca de candidatos. Pero se acabó el tiempo en esta ocasión. Vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo, el avance de las mesas estas, porque es más importante lo que mucha gente se da cuenta, la integración y la modificación de estas normas. Así que gracias a ambos por habernos acompañado hoy por la noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.